silenciar el micrófono. Listo, no hay problema. Y recuerde que en cualquier momento puede, si necesita intervenir, me lo hace saber o abre el micrófono y me habla. No hay ningún problema. Ah, vale, listo. Bueno, gracias. No, con mucho gusto. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 3 dentro del programa de construcción de bases de datos con MySQL. En el momento se encuentra presente. Ay, se me perdió el listado, ¿eh? ¿Por qué se me perdió? Aquí está. Se llama Neri Karina Sánchez. Eh, Estamos iniciando a esta hora a las 15:21 debido a que hubo una interrupción en el fluido eléctrico y entonces no había podido establecer la comunicación. Debido a eso estoy haciendo la sesión en línea a esta hora. De todas maneras, queda la grabación para que pueda ser visualizada por todos los que están atentos a las novedades que se van dando a conocer en el curso. Recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo, ingeniero de sistemas. Como medios de comunicación estamos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, como son las sesiones en línea, los foros, especialmente el foro de dudas e inquietudes, a través del cual cada uno de los aprendices puede dar a conocer esas dificultades que tenga o que pueda tener desde el punto de vista ya sea académico o desde el punto de vista técnico relacionado con la plataforma. Está el chat, la mensajería, correo electrónico, mi correo es el que aparece ahí, isher@gmail.com, y las sesiones en línea los días jueves en este horario de 14:30 y debido al impasse por eso estamos a esta hora. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Luego del saludo pasamos a una reflexión. Para el día de hoy va a ser acerca del manejo del tiempo. Luego presentación del instructor. Ya, no, eso está malo, ya lo hicimos. Presentación del programa, la actividad de aprendizaje, retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2, descripción de la actividad de aprendizaje número 3, detalle de las evidencias y la forma de presentación, espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y el cierre. Entonces vamos a pasar a la reflexión, ya la voy a compartir. Abramos por aquí este videito. Listo, aquí. Y lo compartimos. Ahí está en pantalla. Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande encontrándose al borde de la muerte. Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. 1. Que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. 2. Que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, etc., fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y 3. Que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por estos deseos tan extraños, le preguntó a Alejandro cuáles eran las razones. Alejandro le explicó: primero, quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Al morir, nada material nos llevamos. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una parte de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida.
El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo, y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos. Tómate el tiempo para enviar este mensaje, cuando menos a alguien de tu familia, a un buen amigo, a una buena amiga, a quien le pueda ser útil. Cuando tengas tiempo. Bueno, esta era la reflexión para la tarde de hoy. Si tiene algún comentario que hacer al respecto, bienvenido. Y volvemos a la presentación. Continuando, vamos a la presentación del programa donde vamos a recordar la competencia, la cual propone desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. En cuanto a las actividades de aprendizaje, retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2. Esta actividad tiene como resultado de aprendizaje asociado construir la base de datos de acuerdo con el diseño y los requisitos técnicos. La actividad tiene por título construir una base de datos relacional en MySQL que cumpla con los requerimientos y estaba programada para desarrollarse entre los días 27 de mayo y 2 de junio. Recuerden que las fechas del cronograma son para la dosificación del tiempo y todos los recursos permanecen disponibles hasta la fecha última de publicación de evidencias, que en este caso es el 19 de junio. La actividad de aprendizaje 2 está conformada por la guía de aprendizaje, el componente formativo. El componente formativo son los materiales de estudio, la sesión en línea, una evidencia entregable, que es la construcción de un video de la base de datos y el instrumento de evaluación asociado a dicha evidencia. Recordemos que la guía de aprendizaje es ese documento más importante que todo aprendiz debe conocer al inicio del desarrollo de cualquiera de las actividades en el SENA. ¿Por qué razón? Porque es que la guía, la palabra lo dice, es un documento que orienta al desarrollo de la actividad, donde nos habla de esa temática que se va a trabajar para el desarrollo de la actividad, donde nos hace la descripción de las evidencias a construir, la presentación de las mismas. Entonces, por esa razón es el documento de mayor valor, sin descartar los otros. Como evidencia entregable tenemos la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, un video, construcción de la base de datos con Workbench. Dice que para el desarrollo de la evidencia correspondiente a la actividad 2 de la guía de aprendizaje se propone la construcción de la base de datos en MySQL Workbench que solucione la situación que se propone a partir del caso de estudio. Y pide grabar un video donde se registre cada una de las actividades que lleven a cabo la solución del problema propuesto a través del caso de estudio importe SAS y entre las cuales se destacan. En el video se debe hacer una introducción de por qué se está haciendo, la presentación del aprendiz, descripción de los requisitos, o sea, cuáles son los requerimientos para lo que es la creación de la base de datos, la presentación del modelo conceptual. A partir del modelo conceptual se debe crear un modelo lógico, entonces la presentación de ese modelo lógico, que se vea la interacción del aprendiz, la interacción del aprendiz con la herramienta para la construcción de ese modelo lógico y ya como resultado la presentación del modelo físico. Eso es todo lo que se pide como evidencia en el video. Como caso de estudio, pues hoy no lo vamos a recordar, está dentro del material de estudio, donde habla de que hay una empresa que quiere innovar, entonces seleccionó al aprendiz para que desarrolle una aplicación que le permita solucionar los problemas que se están presentando. La presentación de la evidencia dice que esta debe estar en un video sin comprimir, ojalá en formato MP4 o compactible. Y para la publicación se puede publicar o el video como tal o si está publicado en alguna
en alguna red social en internet, entonces el enlace pero que sea accesible para poder llegar y visualizarlo. El instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación asociado a esa evidencia en la parte de la lista de chequeo tiene los siguientes indicadores de logro. Recordemos que esa lista de chequeo tiene 5 columnas. En la primera aparece el número de orden, en la segunda el indicador de logro, luego viene las columnas de cumplimiento, cumple o no cumple el indicador de logro en la construcción de la evidencia, y un porcentaje asociado a cada indicador de logro. De los indicadores de logro que se cumplen se coloca una X por acá, lo mismo para los no cumplimientos. Luego se suma a las columnas de cumplimiento. Si la valoración es 70 o más, quiere decir que se aprueba la evidencia. De los indicadores de logro en los cuales no se tenga cumplimiento, en la parte inferior del instrumento se hace una descripción indicándole al aprendiz por qué no se cumplió dicho indicador, con el objetivo de que lo retome, realice los ajustes del caso y vuelva a publicar la evidencia. Los indicadores de logro asociados a esta evidencia son: el primero, presentación del aprendiz e introducción a la construcción de la evidencia. Segundo, descripción completa de los requisitos del caso de estudio propuesto. Tercero, utiliza el Workbench como herramienta para el diseño visual, para el modelado, diseño y construcción de la base de datos. Cuarto, el modelado físico corresponde con los modelos conceptual y lógico. Del caso de estudio, utiliza el lenguaje estructurado de consultas SQL para realizar operaciones sobre los elementos. Todavía no es necesario realizar operaciones. Y como quinto, se publica la evidencia dentro de las fechas establecidas en el cronograma. Entonces están los porcentajes, se suman y se obtiene la valoración. Siempre que se hace una revisión de la evidencia y la retroalimentación, yo en la retroalimentación adjunto el instrumento aplicado para que sea conocido por cada uno de ustedes. La guía de aprendizaje, recuerden que la guía de aprendizaje es ese documento que debe ser conocido en su totalidad por cada aprendiz durante el desarrollo o desde el inicio del desarrollo de cada una de las evidencias. Y como recursos y herramientas para el desarrollo de la actividad 2, pues se tenía la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, los componentes formativos. Adicional estaba el MySQL Installer Community, es el software instalador de MySQL, el MySQL Workbench, el LMS, en este caso es Sayuna, y dispositivo para la filmación porque era crear un video. Esto en cuanto a la actividad de aprendizaje número 2. Ahora sí pasamos. Bueno, aquí había un recorderis del modelado. O sea, todas las fases o todas las etapas que se deben, digamos, abordar al momento de construir una base de datos como solución a un problema que se haya presentado. Entonces tenemos aquí de que siempre se inicia con el problema y el problema parte de la descripción. Entonces se tiene el problema, digamos el enunciado, del enunciado se obtiene lo que es la descripción de requisitos y esto se hace en un lenguaje natural. En este caso, para la evidencia, esa descripción de requisitos dentro del material de estudio aparecen a través de un video. Allá nos dicen cuáles son esos requerimientos que tiene el cliente de importe SaaS para que le demos solución a los problemas que se le están presentando. A partir de ahí aparece entonces el diseño conceptual, que es un diagrama parecido a este que se encuentra aquí en la parte inferior, y decimos que se conoce como diseño conceptual, como modelo entidad relación o como esquema conceptual, son sinónimos, y todos apuntan a un gráfico como este. Y este gráfico está compuesto de entidades, relaciones y atributos que están asociados a cada una de las entidades o también a las relaciones, como en este caso. ¿Y qué son las entidades? Son, digamos, esos objetos dignos de representar y normalmente indican personas o cosas o sitios administrativos. Y los atributos son las características propias de dicha entidad.
Lo mismo que las relaciones. La relación es un vínculo que se establece entre dos entidades y los atributos son esas características que dan o permiten identificar la relación como tal. Teniendo construido este modelo conceptual o este diseño conceptual, entonces se pasa al diseño lógico. ¿Y qué es el diseño lógico? Es la conversión del diseño conceptual en una estructura de base de datos conformada por tablas, relaciones, y dentro de las tablas están lo que son los atributos, los campos claves, los índices, etcétera, todos los elementos que sean requeridos dependiendo de la problemática que se esté solucionando. El diseño conceptual es conocido, el diseño lógico, perdón, es conocido como modelo relacional. También es conocido como esquema lógico. Y estos tres son sinónimos y se representa de esta manera, a través de un modelo entidad, de un modelo relacional conformado por tablas. Cada tabla procede o proviene de una entidad. Si comparamos el modelo con el diseño conceptual con el diseño lógico, vamos a encontrar de que cada una de las tablas que yo pueda tener equivale a cada una de las entidades que hay. Y puede que haya otras tablas adicionales, las cuales surgen a partir de las relaciones en los casos que se requiera. Entonces, las entidades y algunas relaciones siempre se van a convertir en tablas. Tenemos el esquema o el diseño lógico. Y luego ya de este se puede generar, por ejemplo en el caso del Workbench, hay una opción que me permite acceder al esquema físico. ¿Y qué es el esquema físico? El esquema físico no es más que esta construcción, pero en script. Y un script es esto, una escritura en lenguaje SQL estándar, de cada uno de los objetos que forman parte de esta base de datos. Entonces aquí en el caso de este diseño físico, el diseño físico aquí es el sinónimo de SQL o de esquema físico y no es más que el conjunto de queries. Esto se conoce como queries. El conjunto de queries o el conjunto de scripts que me crean o que me replican este modelo. Y yo cuando estoy en este punto, entonces yo puedo proceder de dos formas. A partir de los queries, al ejecutarlos, yo puedo generar este esquema o desde este esquema, cuando ya esté construido, yo puedo generar los queries. Y se recomienda que esos queries o ese script se guarde. ¿Por qué razón? Porque en el evento en que haya algún problema con la base de datos, se pierde, se destruye, se daña, se la roban, no sé, cualquier cosa le puede pasar. Entonces yo voy a tener un respaldo y ese respaldo son los queries que al ejecutarlos me van a reproducir el modelo tal cual como estaba, incluyendo, digamos, en muchos casos los datos que pueda tener el modelo como tal. Entonces este sería el procedimiento para construir una base de datos. ¿Alguna pregunta, Karina? ¿Alguna inquietud? Por el momento no. Ah, ok. Ah, vea, ya también está Ya, Sebastián y María Penagos. Ah, qué bien. Para ellos una bienvenida a la sesión en línea, una buena tarde. El día de hoy iniciamos muy retrasados debido a que donde yo estoy no había fluido eléctrico y por ende pues no había forma de iniciar la sesión en línea como tal. Entonces, bienvenidos a la sesión. Les recuerdo que en el chat he dejado un enlace, lo voy a volver a colocar, para el diligenciamiento de la asistencia a la sesión en línea. Y puedo continuar. Si alguien tiene alguna intervención, bien pueda. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número 3. Esta actividad de aprendizaje número 3 tiene como resultado de aprendizaje asociado el de manipular la base de datos teniendo en cuenta las instrucciones del lenguaje SQL. Recordemos que el SQL es un lenguaje estándar que lo manejan todos los motores de bases de datos o todos los sistemas de gestión de bases de datos. Es un lenguaje universal. De pronto ya al interior de cada uno de los motores de bases de datos, en algunas ocasiones pueden surgir algunas pequeñas particularidades, pero
no son significativas. Dice que el lenguaje estructurado de consultas, SQL, eso es lo que significa Language Query Script, lenguaje estructurado de consultas, fue diseñado para la creación, administración y gestión de las bases de datos a través de el DDL, el DML y el DSL, que respectivamente significan lo que dice abajo. El DDL es el lenguaje de diseño de datos, o sea que a través de ese query yo puedo crear la estructura de la base de datos. Create database, create table y el nombre de la tabla, etcétera, etcétera. De esa manera yo creo la base de datos desde la utilización del lenguaje. Luego, cuando yo ya la tengo creada, entonces puedo pasar a lo que es la manipulación de los datos. Y es donde viene el DML, que es el lenguaje de manipulación. Y también puedo, puedo pasar al DSL cuando ya esté creada esa base de datos, que es el lenguaje de control de datos. Ese control es más que todo las operaciones que me permiten velar por la seguridad de la base de datos. La actividad de aprendizaje 3 propone utilizar el SQL, lenguaje estructurado de consultas, para realizar operaciones sobre la base de datos. Está programada para desarrollarse entre los días 3 y 9 de junio. Esta actividad está conformada por los siguientes elementos: la guía de aprendizaje, el componente formativo cuyo título es el lenguaje SQL, la sesión en línea que estamos realizando exactamente el día de hoy, tiene una evidencia entregable y se propone la construcción de un informe técnico, asociado también su instrumento de evaluación. Entonces dice, evidencia entregable, informe técnico con el conjunto de instrucciones del lenguaje SQL correspondientes a la manipulación de la base de datos de acuerdo a los requerimientos establecidos en la guía de aprendizaje y los criterios de evaluación, evidenciando la ejecución y resultado de los comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado, dice ahí del DDL, DML y DCL. En este caso, más que todos los correspondientes al DDL y DML. El DCL se deja para la actividad de aprendizaje número 4. Se propone lo siguiente para la construcción de la evidencia. Entonces, inicialmente la guía, como pudieron darse cuenta, si verificaron desde el inicio, estaba incompleta porque no tenía esta parte. Yo se la agregué y actualicé la guía, y por eso es bueno que siempre estén verificando. De todas maneras les envié un mensaje donde decía que la guía había sido actualizada, un mensaje de correo, para que estuvieran presentes. Para construir la evidencia se propone cree una nueva conexión a la base de datos y acceda a la consola de SQL, esto utilizando el Workbench. Entonces desde el Workbench yo voy a hacer esta operación. Luego dice haciendo uso del DDL, o sea del lenguaje de diseño de datos, reconstruya la base de datos a partir de la ejecución del script correspondiente. Por eso la importancia, me voy a devolver, la importancia de en el desarrollo de la actividad 2 de generar el código. ¿Por qué? Porque ese código generado lo vamos a utilizar en la actividad de aprendizaje número 3 para volver a reconstruir la base de datos. Y me van a decir, es que la base ya está. Sí, la base ya está, por eso vamos a crear una nueva instancia y a partir de la nueva instancia vamos a ejecutar esos queries. Entonces vuelvo aquí a la actividad de aprendizaje 3 donde dice, primero, cree una nueva conexión, esa es la nueva instancia, a la base de datos y acceda a la consola de SQL. Segundo, haciendo uso del DDL, reconstruya la base de datos a partir de la ejecución del script. Entonces quiere decir que yo pego, como ya tengo los queries construidos, los construí en la actividad 2, los pego allá y lo ejecuto. Al ejecutarlo me va a reconstruir el modelo. Y ojo, los debo ejecutar en un orden específico. ¿Y cuál debe ser ese orden? Debe ser en el de se deben crear primero o se debe ejecutar primero los scripts en los cuales no tengan una llave foránea. Esos se ejecutan primero, a ver, o son los, me olvidó. Sí, los que no tengan una llave foránea y luego se ejecutan los que tengan llave foránea.
¿Para qué? Para que cuando la llave foránea lo vaya a buscar, ya va a encontrar que la tabla a la cual está haciendo referencia existe. Entonces, por eso dice ahí que ejecución del script correspondiente a cada una de las tablas en el orden adecuado, de modo que no se presenten conflictos a partir de las claves foráneas y se generen las relaciones entre las tablas. Cuando yo ejecuto los queries, los puedo hacer de dos formas. Ejecutar el query que me cree la tabla de una vez, creo todas las tablas, esa puede ser una alternativa, y luego ejecuto los queries que me asignen las claves a las tablas. Esa es una opción. O la otra es ejecutar los queries en el orden correspondiente que ya tengan incluidos las claves primarias y las claves secundarias. Y eso cuando ya lo genere, cuando ya lo ejecute, me va a crear el modelo con las relaciones. Entonces me crea toda la estructura, todo el esquema lógico. Después dice, abra la base de datos utilizando el DML. Entonces ya vamos a utilizar el lenguaje de manipulación y dice lo siguiente. Cuarto, inserte 10 registros a cada una de las tablas de modo que no se infrinjan las reglas de integridad de los datos. Cuando decimos que no se infrinjan las reglas de integridad, estamos haciendo referencia a que como en las tablas hay un campo clave, yo debo tener en cuenta que en esos datos, por ejemplo, en una tabla la clave no va a poder estar repetida. Eso, ahí estamos atendiendo el criterio de unicidad de las claves. Cada clave es única. Cada clave en una tabla debe ser única, no debe repetirse. Si se repite, ¿qué pasa? Que se pierde la integridad de la tabla, se generan redundancias y es donde empiezan los problemas en las bases de datos. Uno de los problemas, porque son al fin y al cabo 6 o 7 problemas grandes a los que se enfrentan cuando se trabaja con la gestión de bases de datos. Luego dice 5, escriba una consulta. Bueno, entonces primero inserte, hay que utilizar el lenguaje de ML. No sé si la traje, no la traje. Quiero mostrar primero. No traje la. Sí, aquí está. El lenguaje de. Aquí están algunas de las sentencias correspondientes a los lenguajes. El DDL tiene algunas sentencias como el create, el drop, el alter, el truncate, el use. Estas me permiten la gestión de la estructura de la base de datos, o sea, la creación de la base de datos, la creación de las tablas, el eliminado con el draw, el alter para modificar las tablas, agregándole o quitándole las claves, el truncate y el use para abrir y cerrar. Sentencias de DML. Está el select, el insert, el update, el delete, el merge. Hay otros más, min, etcétera, que son los que vamos a utilizar para la manipulación. Y más adelante, en la actividad 4, hay las sentencias correspondientes al control, que son el grant y el revoke, para garantizar los permisos y para revocar los permisos de los usuarios frente a las tablas. Ahí vamos en la segunda. Y vamos por aquí. Si se pierden y necesitan que explique algo, por favor me intervienen. Entonces decía, cuarto, insertar 10 registros. Allá se utiliza el insert into. Luego viene, escriba una consulta donde se muestren los registros correspondientes a cada una de las tablas. Allá se utiliza el select en las formas que se requieran. Dice, correspondiente a cada una de las tablas, ordenados en forma ascendente a partir del campo nombre para las tablas de productos, clientes y proveedores. En estas tres tablas cada una tiene un campo llamado nombre, entonces que aparezcan ordenados de acuerdo a esos nombres que ya se le insertaron 10 registros aquí en el paso anterior. Continuando dice 6. Escriba una consulta donde se muestren los registros correspondientes a cada una de las tablas ordenados en forma descendente a partir del campo fecha para la tabla venta y del campo nombre para la tabla categoría. O sea que en el anterior eran 3 tablas, aquí son otras 2. Los anteriores eran ascendente, aquí van a ser descendente por esos campos que se proponen ahí. Luego dice 7. Elimine los datos de la tabla teléfono, los datos únicamente. Debe quedar la estructura, preservando la estructura de la tabla. Hay que eliminarlos todos.
¿Cuáles son todos los 10 registros que habíamos agregado por ahí en el punto 3, creo que era? Luego dice 8, elimine completamente la tabla categoría. Entonces, y me van a decir, pero ¿por qué la vamos a eliminar si la acabamos de construir? Recordemos que tenemos los queries o los scripts. Como tenemos los scripts, con solo ejecutarlos ya los vuelvo a crear y me queda otra vez reconstruida la estructura como tal. Entonces, no hay problema. Luego dice 8, elimine completamente, ya lo leí, la tabla categoría. 9, reconstruya las tablas categoría y teléfono. De pronto faltó decir aquí haciendo uso de los scripts. Lo voy a agregar en este instante. Ejecutando los scripts. Me tragué la in. Ejecutando los scripts. Corramos esto para acá para que se vea excelente. Listo. Continuando, dice 10. Escriba una consulta para los clientes donde se listen los productos adquiridos por cada uno de ellos a través de las ventas, incluyendo la dirección y el teléfono. Entonces debe aparecer el cliente, los productos que compró y el nombre y el teléfono. Perdón, y la dirección y el teléfono. 11. Escriba una consulta para los proveedores mostrando los productos por cada una de las categorías. 12. Actualice el stop de 5 de los productos de la tabla producto. Entonces estas instrucciones son tendientes a utilizar todos esos comandos del TML. 13. Actualice la dirección de 3 clientes y de 3 proveedores. 14. Elimine 2 productos que no hayan tenido ventas. 15. Consulte la categoría y los productos más vendidos y menos vendidos. 16. Otorgue permisos de administrador a los clientes y a los proveedores. Estas deberían estar para la actividad de aprendizaje número 4. 17. Retire los permisos de administrador a los clientes. Y 18. Cierre la base de datos. Entonces, en la construcción de esta evidencia mínimo, tener desarrollado hasta el punto 15 e incluyendo el 18. Porque el 16 y el 17 no necesariamente hacen parte de esta actividad, sino de la actividad de aprendizaje número 4. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, no, señor, por el momento no. Ok. Presentación de la evidencia. Entonces, para la presentación de la evidencia se debe elaborar un informe técnico, documento en procesador de texto, puede ser formato PDF cualquiera, que sea editable. ¿Por qué editable? Porque yo cojo esos queries y yo los ejecuto, verificando de que no tengan errores. ¿Qué debe tener el informe técnico? Tiene la portada, descripción de cada comando a utilizar, o sea, si van a utilizar el comando update, decir para qué se utiliza. El comando update se utiliza para esto y esto y esto, y luego la escritura del query como tal. Luego propone escritura de cada instrucción aplicando la sintaxis SQL, o sea, cuando aquí habla de escritura de cada instrucción es para solucionar el requerimiento anterior, o sea, los 15 puntos anteriores. Toma de pantalla del resultado de la ejecución de cada comando en la herramienta MySQL Workbench, o sea que a medida que van escribiendo el query y lo ejecutan, eso muestra un resultado, van capturando esas pantallas y esas pantallas son las que van a incluir también en el informe. Conclusión y referencias bibliográficas. Eso es todo lo que debe contener el informe. Como instrumento de evaluación, vamos a compartir ese instrumento para que lo conozcan. Instrumento de evaluación, vamos a abrirlo. Por ahí está ya, ok. Ahí lo están visualizando, vamos a aumentarle, no, ahí está bien. Es un documento que tiene la presentación formal, instrumento de evaluación, el logotipo del SENA, aparecen los datos correspondientes a la formación,
el nombre del programa, el resultado de aprendizaje que estamos trabajando, el que vimos ahorita al inicio de la presentación, la actividad de aprendizaje 3, la evidencia de conocimiento, informe técnico acerca de la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. Como criterios de evaluación tenemos los siguientes: manipular la base de datos teniendo en cuenta las instrucciones del lenguaje SQL. Y segundo, efectúa sentencias DML aplicando la sintaxis en el lenguaje de base de datos. Y nos vamos para la lista de chequeo donde aparecen los indicadores que deben evidenciar en la evidencia, valga la redundancia. Primero de ellos, evidencia la aplicación del DDL en la implementación de la base de datos, o sea, cuando ejecutan los queries allá del create para crear la estructura, el punto 1. Segundo, utiliza el DML para la gestión de la base de datos en cada una de las tablas de la base de datos. Tercero, hace uso del DML, lenguaje de modelado, lenguaje de manipulación, en las operaciones de administración y gestión de la base de datos. Cuarto, realiza diferentes consultas a la base de datos de acuerdo a los requerimientos propuestos para el desarrollo de la actividad. Quinto, presenta el script de todos los procedimientos establecidos para la construcción de la evidencia. A medida que ustedes van a ir creando cada instrucción, cada comando, pueden ir creando un archivo, por ejemplo, en blog de notas. ¿Por qué en blog de notas? Porque es que el blog de notas es un editor limpio. Cuando digo limpio, quiere decir es que no tiene basura, y la basura es que no tiene caracteres ocultos. Por ejemplo, si yo trabajo en Word, Word me puede generar caracteres ocultos, que a la hora de ejecutar un query me puede generar error. ¿Por qué? Porque puede existir una negrilla, porque puede existir un espacio en blanco oculto, porque puede existir alguna coma, alguna comilla, perdón, que no es visible. Entonces todo eso me genera caracteres ocultos. Por eso el blog de notas es el mejor editor o uno de los mejores editores para el trabajo de código. Entonces a medida que van creando cada query, lo copian y lo pegan en ese archivo de blog de notas y lo van guardando, porque ese va a ser el respaldo para ustedes, ahorita digamos como parte de la evidencia, pero en el futuro ese va a ser su respaldo de la base de datos. Y, y por ejemplo en algún momento van a necesitar un backup, y cuando hagan un backup, esas herramientas de backup les van a permitir desde la herramienta generar el query de todo lo que es la base de datos. Y cuando uno hace eso, entonces genera el query con la estructura, genera el query con las relaciones, incluyendo las claves primarias y secundarias o claves primarias y foráneas, genera el query con todos los datos, lo guarda y son archivos muy livianos. Así la base de datos tengan, no sé, 5.000, 50.000, 100.000 registros, como lo está guardando en formato tipo texto, van a ser archivos muy livianos y van a ser fácilmente almacenables, o sea, fácilmente guardables y fácilmente transportables, porque yo la base de datos la puedo migrar, y cuando digo migrar es que la puedo llevar, por ejemplo, de MySQL a SQL Server, o la puedo llevar a Oracle, o la puedo llevar a cualquier otro de los DBMS y ejecutarlos allí, y eso me va a reconstruir el modelo. Entonces de ahí la recomendación de que siempre vayan guardando sus scripts en archivos tipo texto. Y es bueno, por ejemplo, si van teniendo varias versiones, irlos guardando como por fecha, para que sepan cuál va siendo la última versión, la última versión. Y cuando uno hace un backup de una base de datos, tener por lo menos, si es una base de datos de alguna empresa, de algún negocio, ojalá tener un respaldo de cada día, un respaldo del lunes, un respaldo del martes. El del martes incluye el lunes, un respaldo del miércoles que incluye martes y lunes, un respaldo del jueves que incluye los días anteriores, un respaldo del viernes que incluye los jueves, miércoles, martes y lunes. Entonces miren que esos respaldos van creciendo y yo voy teniendo actualizada el backup de mi base de datos. Que se dañó la base de datos, que se dañó el disco duro, que se robaron el computador. Como yo tengo mi respaldo en query, simplemente lo ejecuto y reproduzco la base de datos.
¿Cuál sería la pérdida ahí? La pérdida sería el tiempo que yo me demore en volver a ejecutar esos queries. Y así no sufriría perdiendo los datos como tal en caso de que se me dañe el disco duro o cualquier otro evento. Luego dice, presenta el script, vamos ahí, se encuentra la toma de pantallas de todo el procedimiento y los resultados arrojados a partir de la ejecución de cada script. Y 7, publica la evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje. En la parte, bueno, entonces aquí se coloca una X en cada uno de las columnas de cumplimiento o no cumplimiento. De las de cumplimiento se suman los porcentajes y produce 70 o más, quiere decir que se aprueba la evidencia y aquí se coloca el juicio evaluativo, aprueba. Si tiene 70 o menos, entonces el juicio evaluativo sería no aprueba. Aquí en la columna del nodo se coloca la X de los indicadores de logro que no se cumplan. Y aquí donde dice observaciones, ítem 1, ítem 2, ítem 3, una descripción de por qué no se cumplió determinado ítem, para que ustedes lo conozcan. Pues. Hasta ahí el instrumento de evaluación y retornamos a la presentación. Ahora vamos a la guía de aprendizaje. Voy a hacer una pausa de 2 minutos porque necesito tomar agua y ustedes descansar. Regresamos. Entonces nos vamos para la guía de aprendizaje. Vamos a compartirla. Guía de aprendizaje, por aquí la tenemos. En este curso, como tiene un formato nuevo, es una sola guía para todas las actividades. En los cursos anteriores había una guía por cada una de las actividades. Entonces me voy a ir directamente, en este caso, a la actividad de aprendizaje número 3. 2, 3, por aquí. Actividad de aprendizaje número 3. Dice, actividad de aprendizaje número 3, utilizar SQL, el lenguaje estructurado de consultas, para la realización de las operaciones sobre los datos. Tiene una duración de 12 horas. Luego habla del material de formación a consultar. Para desarrollar esta actividad debe tener en cuenta el componente formativo, el lenguaje SQL, ese es el título, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, en español, lenguaje estructurado de consulta o lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales y permite especificar diferentes tipos de operaciones entre ellos. Evidencias. Evidencia, informe técnico, actividad aprendizaje 3, evidencia 1. En esta actividad debe construir un informe en un documento en Word sobre aplicación y uso del conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. En este debe agregar la ejecución y resultado de los comandos DDL y DML aplicados a la base de datos construida para el caso de estudio propuesto en la actividad 3.2 estudio de caso import Texas. Profe, una pregunta. Sí, Es decir, que
Esta evidencia hay que hacerlo en SQL, no en Workbench. No, o sea, estando en Workbench, usted escribe el código de SQL. Allá hay una de las funciones que es escribe. Ahí Mm, usted escribe cada query. O usted puede hacer lo ah, siguiente. Coge Blog de Notas. El Blog de Notas es el editor de texto que tiene Windows o casi todos los sí. sistemas operativos. Y si usted, o sea, si usted ya tiene, digamos, la claridad, puede ir escribiendo ahí los queries, los escribe. Y después de ahí lo copia y lo pega en el Workbench y lo va ejecutando. O sea, Ah, se puede ok, hacer eso. sí. Sí, es que no sé por qué, pero desde la actividad uno tuve problemas para descargar SQL como el full, pero para Workbench no he tenido problemas. No, la verdad no sé por qué, entonces por eso era mi duda. Y es que usted descargó el SQL y lo Sí, el instaló. full. Claro, pero hubo una Uy, parte donde, sabes que ya al final él te manda cómo analizar la configuración que uno le ha hecho, ajá. pero uno de esos pasos no me aprobó y le pedí ayuda aquí a mi esposo porque él es arquitecto de software, tampoco pudo y yo dije, no, tan raro. De pronto puede ser los requerimientos de máquina. O Yo sea, creo, sí. puede ser eso. O sea, puede ser eso. O que, a ver, ¿qué más puede ser? O de pronto la versión que descargó no es la adecuada para esa máquina, no sé. Puede ser Sí, eso, o tengo sea. que revisar bien eso, por eso te preguntaba si lo podía hacer en Workbench, pero Sí, sí, no, o perfecto. sea, la idea es aplicarlo. Ah, bueno, ahora usted toma la decisión. Porque, o sea, en este caso, como herramienta para el curso es MySQL utilizando Workbench, porque es una herramienta open source. Es por eso, Sí. para que la gente lo tenga la facilidad. Si usted quiere, lo hace en Workbench, o si quiere hacerlo ya en SQL como tal, pues lo puede hacer en SQL, Ah, para ok. que pruebe. O sea, es igual, no va a tener ninguna diferencia y ningún problema distinto. Ah, Entonces, ok, profe, gracias. con gusto. Bueno, continuando, dice el procedimiento debe ser evidenciado mostrando la aplicación, o sea, la ejecución y el comportamiento de la base de datos. Esto debe hacerse a través de la toma de pantalla que evidencia los cambios ocurridos en las diferentes tablas a partir de las instrucciones que se proponen. Eso que dice ahí, o sea, evidenciando en las tablas, de pronto uno cuando ejecuta un query y en la tabla no está viendo nada. Lo que hay que capturar es el pantallazo que arroja, eso es lo que hay que capturar, el resultado que se muestra. A partir de los pasos expuestos y con base en lo consultado en el componente formativo, el lenguaje SQL, realice el informe propuesto. Los lineamientos para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Informe técnico sin comprimir, donde se evidencie el paso a paso de la ejecución de las instrucciones y sentencias DDL y DML del lenguaje SQL sobre la base de datos construida para el caso de estudio propuesto a razón de. Y aquí están los mismos pasos que yo ya enuncié ahorita. Cree la base de datos, cree la conexión a la base de datos. Esa nueva conexión es una nueva instancia. Haciendo uso del DDL, reconstruya la base de datos a partir de la ejecución de los scripts correspondientes en cada una de las tablas, en el orden adecuado, de modo que no se presenten conflictos a partir de las claves, etcétera. O sea, esto es lo mismo que ya leí ahorita, no lo voy a leer. Al final, cierre la base de datos. Claro que cuando uno está en un DBMS como MySQL o como SQL, sí, MySQL o SQL Workbench, y uno no la cierra y uno se va a salir automáticamente, él cierra la base de datos buscando preservar la integridad de los datos. Dice formato, arriba decía Word, aquí dice que formato documento PDF, pero es cualquiera que sea editable. Para hacer el envío, entonces remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia. Criterios de evaluación establecidos en el instrumento de evaluación. Presentación de la evidencia. Está repetido. Ah, no, es que aquí la construcción. Estructura, informe técnico, documento en procesador de texto. Descripción de cada comando a utilizar. Escritura de cada comando utilizando la sintaxis del lenguaje script. Toma de pantalla de la escritura de cada comando
en la herramienta MySQL Workbench, toma de pantalla el resultado de la ejecución de cada coma, igual está repetido. Es que aquí es toma de pantalla de la escritura y aquí toma de pantalla del resultado. Pero de la escritura de pronto no tanto, porque como se va a adjuntar todo el script, pues no hay que tomarle pantallazo al comando como tal. Conclusión, referencias bibliográficas. Cada toma de pantalla debe permitir visualizar la fecha y hora del sistema y sin recortar. Y hasta ahí la actividad de aprendizaje número 3. Regreso para la presentación. Como recursos y herramientas, entonces tenemos la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, los componentes formativos, el MySQL, el Workbench, el EMS Sayuna. Y de pronto faltó decir ahí el lenguaje SQL como tal. Agreguémoslo en este momento. El SQL. Uy, ¿qué pasó ahí? Ah, lenguaje SQL. Eso sería, digamos, las herramientas y recursos. Continuando, entonces traje una especie de resumen de los comandos de SQL, un resumen cortico porque son más. Dice que para la construcción de la evidencia y aplicación de las instrucciones del lenguaje SQL deberá evidenciar el uso de cada una de las sentencias utilizando la base de datos del caso de estudio importe SAS. Y hay 3 columnas donde aparecen algunos de los comandos correspondientes al SQL. Está el create, draw, alter, truncate, use, ya los leí ahorita, select, insert, update, delete, merge, grant y revoke. En el componente formativo aparecen más, o sea, una gama o un conjunto más amplio de dichos comandos, que son los de la aplicación. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, inquietud, comentario, aporte. Callados, muy callados. Si están muy callados es por una de dos situaciones. O saben mucho o uno no sabe nada. ¿Cuál de las dos es? Yo creo que la segunda. Estamos poniendo mucha atención. Excelente, eso está muy bien. No, y algo importante, pues, es que, a ver, de pronto lo que los instructores, o lo que yo por lo menos espero siempre en las sesiones en línea, es que llegaran los aprendices con por lo menos haber leído el material para que tengan, digamos, muchos elementos y lo cuestionen a uno, pero no, casi está pasando lo contrario, casi nunca han trabajado con el material todavía, entonces no se da esa interacción a ese nivel. Pero de todas maneras no hay problema. Recuerden que si tienen alguna dificultad me escriben. Por aquí me escriben, Sebastián, todo claro. Me escriben a través del foro de dudas e inquietudes o me escriben a la cuenta de correo que estaba al principio al principio de la presentación o por la mensajería del LMS, que de todas maneras siempre me llegan, yo los miro y les estoy respondiendo. Cualquier dificultad que tengan, dudas, no sé, no les dé pena preguntar, muchachos. No siendo más, entonces es todo lo que tenía para contarles la tarde de hoy. Agradezco la asistencia y la participación a la sesión en línea. Y repito nuevamente que está disponible en los foros, foro de dudas e inquietudes especialmente para esas dificultades que se puedan presentar. Entonces, una buena tarde para todos.
Gracias, buena tarde. Hasta luego, Karina, Sebastián, María, que pasen una feliz tarde, un feliz resto de semana. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao. Y damos por finalizada la sesión. Sin ¿Cómo es sin sin anestesia? Y detenemos la grabación.